amados, Padre del Señor, Dios le bendiga. Tome su asiento, por favor. Como cada martes, siempre para mí es una alegría muy grande poder estar aquí para compartir la gloriosa palabra de Dios. Abra su Biblia en Hechos capítulo 12, versículo 20. Dice así la Biblia, la palabra del Señor. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no le dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, estamos disfrutando un culto tan lindo, Señor, una linda presencia, donde desde el inicio ya tú nos estás ministrando de una u otra manera, a través de tus distintas herramientas que tú tienes aquí en este lugar. Ya está ministrando cada mente, cada corazón, cada vida, que ha venido hambrienta, sedienta, deseosa de ti, oh Dios. Gracias, oh Dios, porque podemos disfrutar de un ambiente tan especial, pero queremos entregar este tiempo en tus manos, para que tú nos estés hablando, tú nos estés enseñando, instruyendo, capacitando, exhortando, advirtiendo. Háblanos, Señor. Yo he preparado este mensaje en el temor de tu nombre, lo he hecho en oración, en consagración a ti. Pero si tú tienes que cambiarme, tú tienes que revelarme algo, heme aquí, estamos dispuestos para escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, oh Dios. Amén y amén. ¿Estamos listos para escuchar palabra de Dios? Amén. Yo voy a leer el versículo 22, aquí en esta versión que hemos leído, Reina Valera, 1960, dice: y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Está un poco más claro en la versión Nueva Traducción Viviente. El versículo 22 dice así: el pueblo le dio una gran ovación a Herodes, gritando: es la voz de un Dios, con minúscula, es la voz de un Dios, no la de un hombre. Sí, le doy lectura otra vez. El pueblo le dio una gran ovación gritando: es la voz de un Dios y no la de un hombre. Herodes estaba arengando, estaba hablando delante del pueblo, y de pronto el pueblo comenzó a darle una gran ovación. Y le decía: es la voz de un Dios, no es un hombre, es un Dios. Y Herodes se la creyó. Herodes se tomó la gloria para sí. Él se tomó la gloria para sí. Y sucedió lo que sucedió. Una rápida intervención de Dios. En estos versículos podemos sacar dos cosas importantes, por lo menos. La primera, el grave error que las personas cometen o cometemos al querer llevarnos la gloria. La gloria le pertenece únicamente a Dios y no lo comparte con nadie. El Señor nos guarde, tenga misericordia de nosotros,
que somos apenas siervos inútiles delante de su presencia y que en algún momento de nuestro ministerio queramos llevarnos la gloria que le pertenece solamente a Dios. La segunda cosa que podemos sacar aquí de estos versículos es cuando lamentablemente el pueblo no sabe discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. O lo que es aún peor, no interesarse en oír la voz de Dios. Porque desde ya me estoy adelantando un poquito. Este es un tiempo donde mucha gente, mucho pueblo llamado pueblo de Dios, no lo dice Dardo Lugones, lo dice la palabra del Señor en reiterados versículos por escritores bíblicos bajo la inspiración del Espíritu Santo, muchos que llamándose pueblo en este tiempo final no querrán oír la voz de Dios. Es muy simple. La voz de Dios se centra en lo eterno. La voz de los hombres se centra en lo material. La voz de Dios se centra en lo espiritual. La voz de los hombres se centra en lo material. Nosotros vemos a través de la historia de la Biblia, la palabra de Dios, en muchas oportunidades cuando Dios habló de una u otra manera, antes de que caigan juicios sobre la tierra, pero la gente sencillamente decidió no escuchar la voz de Dios. Todo lo que estamos aquí, porque desde la escuelita ya han aprendido todos acerca del diluvio. Juicio vino sobre la tierra y vino un gran diluvio y se lo llevó a todos. A causa de la maldad, a causa de la violencia, a causa de que el hombre se había alejado perdidamente de Dios. Entonces Dios decidió un nuevo comienzo y lo hizo a través de Noé. Pero antes que suceda todas esas cosas, amada iglesia del Señor Jesucristo, no es que no había voz de Dios, había voz de Dios, pero no quisieron escucharlo. La voz de Dios, ¿quién era? Era Noé. Algunos estudiosos dicen que durante 120 años predicó Noé, otros dicen 100, algunos dicen otro poco menos, no importa. Lo importante es que por muchos años Noé fue la voz de Dios en la tierra, mientras construía el arca por orden de Dios. Predicó y la gente se tapaba los oídos, se burlaba, no tenía tiempo para oír a un loco predicador llamado Noé. Decidieron no escucharlos, hasta que en el tiempo determinado las cataratas de los cielos se abrieron, vino el gran diluvio y se los llevó a todos. Cuando quisieron reaccionar ya era demasiado tarde. Dios cerró la puerta para nunca más abrirse. Repito, no es que no había voz de Dios, había voz de Dios y la gente lamentablemente decidió no escucharlo. Pero esto no queda solamente ahí. Jesús nos advirtió que estos tiempos finales, antes de la venida de Cristo, serían como los días de Noé. Estos días que nosotros estamos viviendo, escuche bien, son los días de Noé. Métase en sintonía con la palabra. Estos tiempos son los tiempos señalados proféticamente por Jesús. Estamos en los tiempos de Noé. Por favor, Mateo 24, 37 al 39.
Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esos días son como los de ahora, o fueron como los de nosotros vivimos ahora. Jesús habla de comiendo, bebiendo. Estos tiempos la gente solamente estará pensando en su propio bienestar, en su confort. Solamente querrán oír palabras, predicadores que le hablen de un buen confort, de una buena comodidad. Habla de casándose y dando en casamiento, habla de un libertinaje desmedido. Solamente querrán oír a predicadores que no lo confronten con el pecado, que no haya renuncia. Mensajes bonitos que le endulcen los oídos. Esos son los tipos de mensajes que muchos en este tiempo querrán oír. Dios siempre habla, iglesia, siempre habla. Y ahora todavía habla. Y al que quiera oír, que oiga. En el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis, tanto en el orden acá, en el orden, y tanto en el orden en los tiempos, el último libro fue Apocalipsis. Y no por casualidad, sino que a las 7 iglesias de Asia Menor, Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, el Espíritu Santo le dice, y el que tiene oído, oiga, el que tiene oído, oiga, el que tiene oído, oiga, el que tiene oído, escuche. Porque habrá mucha gente, hubo y hay, y habrá gente que no querrá oír la verdad de Dios. Evangelio sin cruz. Dios habló allá. Dios siempre habló, amados. Dios siempre habló, iglesia, en su amor y misericordia. La Biblia nos habla de los juicios que cayeron sobre el reino de Judá. Pero antes que caiga el terrible juicio sobre el reino de Judá, Dios habló por muchos años. Pero en ese tiempo había muchos profetas también. Y muchos profetas diciendo, así ha dicho Jehová, cuando Dios no había dicho nada. Había gente que decía tener voz de Dios y no lo era. Y la gente, ¿a quién usted cree que escuchaban? A esos. Porque había profetas como Isaías, que era la voz de Dios en aquel entonces. Un hombre que le hablaba la verdad. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. La gente no le quería escuchar. La gente le aborrecía, le persiguió. Y si usted lee la historia, Isaías murió una muerte terrible, aserrado, sin anestesia, cortado en dos. El gran profeta mesiánico Isaías murió de esa manera porque la gente no lo quería escuchar. Lo odiaba. Jeremías, un hombre perseguido, maltratado, pan de angustia, estuvo preso. Sufrió. Lea Jeremías, lea Lamentaciones. Nosotros hoy cantamos muy lindo, como Jeremías oraba y lloraba. Vos nomás sabés. Así quiero llorar y llorar. No sabe lo que está cantando. Si supiera lo que pasó Jeremías, a veces nos saludan en la iglesia, nos dan una oportunidad y me voy a la iglesia y me voy a otro lado.
Jeremías fue preso, perseguido tremendamente, hasta el punto que una vez él quiso desistir. No me acordaré más de él, le hablaré más en su nombre, porque cada vez que hable para macana, para que me persigan, para que me odien más, para que me aborrezcan. Para ahí estuvo el Espíritu Santo con su siervo, usted sabe ese pasaje. Era basuricata ramacayas. Era la voz de Dios, pero no querían escucharlo. Si en los tiempos de Isaías y de Jeremías hubiera redes sociales, amados, si en el tiempo de Isaías y de Jeremías hubiera redes sociales como las hay hoy, Isaías tendría muy pocos seguidores en comparación con otros profetas, le puedo asegurar. El profeta Jeremías tendría muy pocos seguidores en comparación de otros profetas de ese tiempo. Sus predicaciones tendrían muy veces pocas compartidas, pocos compartidos, pocas reacciones en comparación con otros. Oh, aleluyas. Nosotros, incluyo, nosotros los predicadores hoy en día estamos muy enloquecidos con los aplausos. Nos encantan los aplausos. Estamos muy expectantes de las redes. A Dios no le interesan las redes. Usted se imagina ya a Jesús a la diestra del Padre, el Padre, los ángeles. ¡Wow! Che, cuántas visualizaciones, ¿eh? Cuánto me gusta, cuánto compartido. ¿Cuántas reproducciones? Dios no está interesado en esas cosas. Lo que Él está interesado es encontrar corazones sensibles, dispuestos, humillados y doblegados delante de su presencia, que realmente digan de todo corazón: heme aquí, estoy listo para hacer lo que tú me mandas y para hablar lo que tú me dices conforme a la palabra. Debo recordarles algo, amados. Debo recordarles algo. Que las multitudes no son indicadores de la aprobación de Dios. Que alguien sepa mover emociones, como hay muchos predicadores profesionales, expertos en mover emociones, pero que no mueven corazones y no hay cambio y transformaciones, se secan las lágrimas y todo sigue como estaba. Son profesionales de la oratoria, saben mover emociones. Eso no es indicativo de que es aprobación de Dios. Ni siquiera las señales son indicadores de que Dios está a gusto. Las señales no son indicadores de que Dios está aprobando ese ministerio. Vamos, Mateos 7, 21 al 23. Fíjese lo que dice Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán... Muchos, escuchen, muchos. No algunito nomás, muchos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Escuche, y en tu nombre hicimos... ¿cuántos milagros? Muchos. ¿Quiénes son los que hacen muchos milagros? Son los más reconocidos hoy en todo el mundo. Porque una cosa es que haga un milagrito acá, pero otra cosa es que un hombre haga muchos milagros. Esas personas son muy reconocidas. Sí, y muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Todas esas cosas que usted puede deleitarse sus ojos y usted puede considerar que Dios está aprobando, no son indicadores necesariamente
Puede ser que sí, pero no necesariamente son indicadores que Dios está a gusto con todas esas cosas. Dios no se está deleitando, no lo conoce. Pueden conocerlo multitudes de personas en todo el globo terráqueo, pero probablemente Dios no lo esté conociendo. Fíjese usted, Jesús habla, la Biblia habla de Juan el Bautista. Juan el Bautista tuvo un poderoso ministerio. Juan 10:41 dice, literal, que Juan el Bautista no hizo ningún milagro. ¿Cuántos milagros hizo Juan el Bautista? ¡Ninguno! Ustedes leyeron en la palabra de Dios que Él resucitó muertos, dio vista a los ciegos, el sordo oyó, caminó el paralítico. No hizo ningún milagro. Sin embargo, Jesús dice, de los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Un hombre consagrado a Dios, que predicaba la palabra de Dios sin maquillarle nada, confrontaba a las multitudes con el pecado, lo blanco era blanco y lo negro era negro, no habría grises. No resucitó ningún muerto físicamente, pero resucitó una nación que estaba perdida, muerta, lo resucitó espiritualmente. Multitudes de personas vendían de distintos lugares para escuchar la predicación, y que no eran mensajes así dulces, mensaje duro, fuerte, y la gente venía para escuchar, como hoy. ¿Usted escuchó alguna invitación? Venga a recibir su milagro, martes. ¿Escuchó a alguien en la radio diciendo venga a recibir su milagro? ¿O en las redes sociales alguien leyó algo similar? Venga, martes 20 horas, venga a recibir su milagro. No. Martes 20 horas, venga a escuchar palabra de Dios. Aleluyas. Todos ustedes acá están para algo. Vinieron para escuchar palabra de Dios y aleluya. Por eso. Era basura macayas. Vinieron para escuchar palabra de Dios y glorias a Dios por eso. Pero amados del Señor Jesucristo, no solamente en el tiempo de Noé, en el tiempo de Isaías, de Jeremías, había gente que no quería escuchar la voz de Dios. La Biblia nos anticipa que en este tiempo habrá gente que no querrá oír la voz de Dios. Y ojalá yo pudiera predicar algo de esto en una conferencia para pastores, por ejemplo. Ojalá que aquí hubiesen estado los pastores de los anexos, de subanexos, y ojalá que puedan estar acá para que yo pueda decirle también esto a ellos. Y si tengo que predicar una conferencia para pastores, quien sea, hablaría esto. En este tiempo, este es el tiempo donde la gente no querrá oír la voz de Dios. Habrá mucha gente yendo a lugares donde ellos estén seguros que escucharán lo que ellos quieren escuchar. Vamos a la palabra. Segunda de Timoteo 4, 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto es para todos nosotros acá, tenemos que estar atentos. Nosotros los predicadores tenemos que estar atentos, los líderes, la iglesia debe estar atento a estas cosas. Yo le voy a leer este mismo dos versículos, 2 Timoteo 4, 3 y 4, en la traducción, nueva traducción viviente. Escuche bien.
llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos. Seguirán sus propios deseos. Y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Este tiempo profetizado está en la palabra, que se levantarán líderes espirituales que inventarán falsas, nuevas revelaciones. Engañarán a muchos con supuestas nuevas revelaciones. El único objetivo que tendrán es su propio beneficio. Harán mercadería del pueblo. No estarán interesados en la salvación de las personas. Las personas serán un número. Le hablarán verdades a medias para su propio provecho y beneficio, sus propios sueños egoístas. Segunda de Pedro 2 y 3. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. La Nueva Traducción Viviente está un poquito más claro, me gusta más. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevado por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios le condenó hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Este es el tiempo que estamos viviendo, iglesia. Y que Dios nos ayude a nosotros para que no seamos engañados como estos muchos que están aquí escritos en la palabra. Gente que no pensará en las almas. Estos mensajes, usted puede recorrer iglesias, es muy difícil escuchar estos tipos de mensajes. Porque a nosotros los predicadores no nos conviene, la gente no quiere escuchar estos tipos de mensajes. Pero yo necesito hablarle la verdad porque yo amo y porque yo oro por su salvación. Yo quiero que usted se vaya con el Señor. Y usted debe escuchar estas cosas. Y yo debo advertirlo como pastor, advertirles del tiempo en que estamos viviendo. Mucha gente serán engañados por estos personajes que buscan su propio beneficio. Meten a Dios donde Dios no tiene nada que ver. Hay dos hechos muy opuestos aquí en la palabra del Señor, totalmente diferentes uno de otro. Uno es Hechos 1. En Hechos 1 nosotros vemos allí aquellos creyentes orando, clamando, reconociendo que necesitaban de Dios. Orando, orando, orando. Sintiéndose incapaces de cumplir con el mandato que les dejó Cristo. ¿Cuál era? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Se sentían incapaces, incompetentes. Reconocían que necesitaban de Dios y estaban allí orando. ¿Sabe cuál era el deseo de ellos?
era que el nombre de Jesucristo sea glorificado en la tierra. No estaban buscando su propia gloria, estaban buscando la gloria de Cristo, la gloria de Dios. Y Dios, que conoce los corazones, en Hechos capítulo 2, descendió con su espíritu, lo revistió, y a partir de ahí comenzó algo glorioso en la tierra. Dios conocía su corazón. Querían cumplir con el mandato nada más, y querían la gloria de Dios. Y Dios lo llenó de su presencia. Dios conoce tu corazón. Dios conoce nuestros corazones. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Por qué queremos ser llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué queremos lo que queremos? Sin embargo, en Génesis 11 nos habla de la Torre de Babel. Allí también había un grupo grande de gente. Estaban juntos, estaban unánimes, gente esforzada, que estaba dando mucho de sí para los objetivos que tenían. Mucho de su tiempo, mucho de su dinero. Estaban dando mucho también. Querían construir una ciudad y una torre que llegara hasta los cielos. Y estaban ahí trabajando y estaban yendo bien. Pero Dios, que miró y que no se le esconde nada, nada se puede esconder de Dios. Dios se dio cuenta. ¿Saben lo que querían ellos? Ellos querían hacer célebre su propio nombre. Ellos querían la gloria para ellos. Querían hacer célebre su propio nombre. No querían la gloria de Dios. No le interesaba la gloria de Dios. No le interesaba hacer célebre el nombre de Dios. Estaban haciéndolo por ellos mismos. Dios descendió, confundió su lengua. Nadie se entendía con el otro. Tuvieron que desistir. Empezaron a hablar si nadie se entendía lo que decía el otro, pero ¿qué le pasó? El único nombre que merece ser alabado es el del Señor Jesucristo. Al único de quien usted debemos darle la gloria es a Él, a Él, a Él, a Él, a Él, a Él y solamente a Él. Gente pensando en sí mismo. No buscan la gloria de Dios. Éxodo 20, conocen todos, están los 10 mandamientos. Dentro de esos 10 mandamientos está el versículo 5, que dice: yo soy Jehová tu Dios fuerte. Todos predicamos eso, siempre. Dios es fuerte, Él es todopoderoso, Él es un guerrero, Él es esto, Él lo otro, Él todo lo puede, Él es fuerte. Pero muy poco se predica lo que sigue después. Yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. De Basor y Macayas. Dios no solamente es fuerte, iglesia, Él es. ¿Dónde está el celo de Dios en los hombres de Dios? ¿A dónde quedó el celo en las mujeres de Dios? La Biblia nos dice en Juan 2, una oportunidad, una iglesia maravillosa, linda, un gran pueblo, todo un perfecto orden, solemne, personas instruidas ahí, llevando adelante esa reunión. Y de pronto en el medio de la reunión unos ruidos raros afuera. Los que estaban al frente de la reunión, enojados, mandaron a decir: mándele a ese, ¿qué es lo que está haciendo? ¿No se da cuenta que estamos adorando a Dios? Y cuando fueron para las afueras, se encontraron con Jesucristo a los latigazos, tirando moneda, tirando plata, tirando reales, tirando dólares, tirando pesos. Mi casa, casa de oración será llamada, y ustedes le hicieron cueva de ladrones. A los latigazos Jesús, echando las mesas,
Y cuando los discípulos vieron aquello, los discípulos se acordaron de la palabra que está escrita: el celo por tu casa me consume. ¿Dónde quedó el celo en nosotros? ¿Dónde quedó el celo por el altar? ¿Dónde quedó el celo por el púlpito? ¿Dónde quedó el celo? Cuando veo ciertas cosas, amados, corazón se enardece, mi espíritu se enardece. ¿Dónde quedó el celo de los hombres que debemos tener de Dios y de las cosas santas de Dios? El respeto por su casa, el respeto por su presencia. El respeto por las cosas santas de Dios, que fueron consagrados como instrumentos para su obra. Dios es celoso. Dios no acepta cosas mezcladas. Dios es puro. Dios no acepta cosas mezcladas. Levítico capítulo 10 nos habla de los hijos del sumo sacerdote Aarón. Se llamaban Nadab y Abiú. Ellos ofrecieron fuego extraño. Un poco era de Dios y otro poco no era de Dios. La ceremonia era correcta. La ceremonia era correcta, era bíblico, estaban haciendo lo que tenían que hacer. Pero el fuego sacaron de otro lugar donde no tenían que haber sacado. Debían sacar del altar. Ese altar descendió fuego del cielo, y en ese altar los sacerdotes tenían el deber de prender los fuegos todo el tiempo, echarlo en leña, que no se apaguen nunca. De ahí debía ser sacado, y ellos sacaron fuego extraño no sé de dónde. Y Dios no aceptó esas cosas mezcladas. La Biblia dice que descendió fuego y los consumió. Murieron los dos hijos del sumo sacerdote Aarón. Dios no acepta mezclas. Un poco de Dios y un poco del mundo, un poco conforme a la palabra y otro poco no. Un poco correcto y otro poco incorrecto. Dios es celoso. Primer libro de Reyes, capítulo 18, nos habla de los 450 profetas de Baal. Usted conoce esa historia. Por horas hicieron todo un show esos profetas. Gritos, danzas, alaridos, emociones fuertes. Yo creo que si hubiese la tecnología en aquel entonces, la de hoy, los profetas de Baal hubiesen puesto todo luces, humo, cohetes, todo un show, y danza, y grito, y se cortarían. Pero ni con todo el humo, ni con todas las luces, ni con todos los cohetes, nada hubiese pasado de la misma manera. Porque Dios es uno y es el Señor nuestro Dios. No tengo nada contra ellos. Si la gente quiere poner, póngalo. Pero también algo estoy sabiendo. Dios no necesita de nuestra ayuda. Su presencia es suficiente y su gloria lo llena todo. No necesitamos más nada que su gloria. Su gloria lo llena todo. ¿Usted no está experimentando los cultos de los fines de semana? Una gloria de Dios. Yo no me quiero ir a la iglesia. Usted no se quiere ir a la iglesia.
No hay oradores profesionales, no hay músicos profesionales. Son buenos estos, pero no tanto. No hay luces, no hay humo, no hay cohetes. Pero hay presencia de Dios y aleluya por eso. Su gloria lo llena todo, su presencia lo llena todo. Eso es más que suficiente. No necesitamos otra cosa. Donde hay presencia de Dios, no necesitamos otra cosa. Lo llena todo, 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 todo. No pasó nada ya. Después le llegó el turno a Elías, era él solo. Y Elías hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué hizo Elías? Arregló el altar que estaba desordenado. Cuando el altar no está ordenado conforme a la palabra de Dios, no hay fuego. Cuando el altar no está conforme a la palabra de Dios, puede haber cohetes, luces y todo lo que usted quiera, pero si el altar no está conforme a la palabra de Dios, allí no hay gloria, allí no hay fuego. Arregló el altar que estaba desordenado. Porque cuando el altar está desordenado, no hay fuego. Entonces allí que hay muchas imitaciones, hay mucho de lo humano, reemplazando lo divino. Pero él hizo lo que tenía que hacer, arregló el altar. ¿Cómo está tu altar en esta noche? ¿Quieres fuego? ¿Cuánto quieren fuego? ¿No será que tu altar está necesitando una arregladita? ¿Queremos fuego acá en este altar? ¿O será que tenemos que arreglar una cosita acá en este altar? Dios es celoso, amados. Tengo toda mi sobrinada acá, pero yo le predico duro. ¿Usted quiere fuego acá? Arreglemos lo que hay que arreglar. Arregló el altar, echó agua, 4 cantros, más 4 cantros, y después hizo una simple oración. Simple, pero poderosa oración. No anduvo a los gritos, no anduvo a los saltos, como anda Dardo Lugones a ese, no anda haciendo tanta pantomima. Oh, Jehová, sea notorio. Me va a dar vergüenza a veces. Entonces nosotros andamos a los saltos acá y a veces no pasa nada. Misericordia. Una sencilla pero poderosa oración. Fuego descendió del cielo y consumió todo el holocausto. No quedó nada. Porque no es un acto, es la vida de Elías que lo respaldaba. Una vida de oración, una vida de consagración, una vida de obediencia. En su oración sencilla dice que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Oh, consagración, obediencia. Allí hubo fuego. Yo quiero fuego, aleluyas. La gloria se lo llevó nuestro Dios. El altar hay que arreglarlo. El altar hay que arreglarlo. El altar hay que mezquinarlo. Hay que tener celo por el altar. La Biblia nos habla, primer libro de Samuel, capítulo 3 y 4,
de los hijos del sumo sacerdote Elí. Ellos son Ofni y Fines, sacerdotes de Israel, ministraban en las cosas santas de Dios. Pero lo hacían en pecado. Trataron las cosas santas de Dios como cualquier cosa. No le importó nada. Pasaron los días y ellos seguían ministrando en pecado en las cosas santas de Dios. La inmundicia en el altar santo de Dios. Su padre Elí, sabiendo del pecado de sus hijos, fue muy blandito. Hijos, pónganse las pilas, chicos. No pueden ustedes ministrar así. Y lo siguió. Permitió que sigan ministrando de esa manera. Dios le dio tiempo. No se arrepintieron. Dios tiene celo por su altar. No se arrepintieron. ¿Qué sucedió? Juicio de Dios cayó sobre todos ellos. En un mismo día murieron los dos hijos de Elí, murió Elí y el arca del pacto fue tomado por los filisteos. Y Cabot, la gloria de Dios perdida. Juicios de Dios. Qué difícil hablar de juicios hoy en día. Pastor, ¿usted no cree en la misericordia? Creo firmemente en la misericordia, en el amor y en la fidelidad de Dios. Porque si no fuese sido por su amor, misericordia y fidelidad, yo no estaría parado aquí predicando su santa palabra. Dios es misericordioso, pero para el que se arrepiente, para el que se humilla, el que le confiesa y se aparta, alcanzará la misericordia. La misericordia está vigente, la misericordia es enorme, por más grande que sean tus pecados, pero si hay arrepentimiento, si hay abandono de pecado, si hay humillación, el Señor te perdona. Es grande misericordia, pero que Dios sea amor no significa que nosotros debemos ministrar en pecado, porque Dios es amor y es misericordia. ¡Error! Es grande misericordia, pero para los que se arrepienten y abandonan, confiesan. Elí, sabiendo el pecado, no tomó medidas. A ver, si alguien de aquí del pueblo ministra en pecado, y yo soy consciente y estoy sabiendo de que están en pecado, la sangre será sobre mí. Yo daré cuenta delante de la presencia de Dios por permitirlos ministrar en el pecado. Pero si la gente, pensando que me engaña a mí, oculta su pecado y ministra, pensando que engaña a toda la iglesia, a Dios no le engaña, el juicio de Dios vendrá sobre esa persona. Yo soy libre de su sangre. Obviamente nosotros oramos que Dios revele el pecado, que Dios quebrante las personas, que las personas confiesen, para que los juicios de Dios lleguen.
pero eso es el Antiguo Testamento. Ahora es todo amor, y ahora es todo misericordia, y es toda compasión. No, el Nuevo Testamento habla de juicios. Vamos, ¿querés verlo? 1 de Pedro 4:17. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Léelo de nuevo, por favor. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Por dónde empieza el juicio de Dios? No está hablando del juicio del gran tono blanco que nosotros hemos estudiado martes anteriores. No está hablando del juicio final. Está hablando de juicios ahora. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Léelo otra vez. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Al que ama, disciplina y azota, castiga a aquel que lo tiene por hijo. Salvo que usted sea un bastardo. Pero la disciplina es muestra del amor de Dios para que recapacites. Pero hay gente ni siquiera así recapacita. El azote, el castigo, ¿para qué es? Para que capacites el amor de Dios, advirtiéndote, que corrijas, que escapes, que salgas, por amor. Azota a todo aquel que tiene por hijo. Oh. ¿Cuántos quieren ser azotados por Dios? Usted ama a su hijo o no, pero eso no significa que usted le permita que haga lo que quiera, que salga a la hora que quiera, que si quiere ir a la escuela se va, se levanta a la hora que quiera, hace lo que quiere. Porque si no, su hijo sería un desastre en la vida. Usted porque lo ama, lo educa, lo disciplina, lo corrige, lo instruye, le da un chachá. Porque lo ama. Para que no se pierda, peor. Para que cuando sea grande no sea un desastre. Le estoy hablando esta palabra en todo el amor de Dios. Dios sabe que a veces me pesa hablar de estas cosas. Hoy estuve con mi pecho apretado. Pero yo los amo, deseo que ustedes sepan la verdad. Mucha gente no quiere escuchar este tipo de mensajes. Capítulo 2 de Ezequiel está el llamamiento de Ezequiel. Y en el versículo 7 Dios le dice a Ezequiel, habla mi palabra, te escuchen o te dejen de escuchar. Si te escucha, espectacular, predica mi palabra, habla mi palabra. Pero si la gente se va, no cambies el mensaje, sigue predicando. No cambies el mensaje. La gente no quiere escuchar, predica igual. No quiere escuchar, predica igual. No quiere escuchar, predica igual. Habla igual, habla. No cambies el mensaje. Juan capítulo 6, Jesús habló un mensaje duro. Y cuando terminó de predicar, muchos de sus discípulos se fueron. ¿Qué hizo Jesús?
Ah, no, che, vamos a aflojarle un poco, vamos a hablar un poco más suavecito porque esto se está poniendo feo, me voy a quedar con 12 y no hay más nadie. La verdad no se negocia. La verdad debe ser predicada. Y los discípulos empezaron a mirar, y la gente se iban, y cada vez eran menos los que estaban quedando en Ebenezer. Y los discípulos, che, pero esto es dura esta palabra, ¿quién la va a poder oír? Acá, ahorita acá en reunión de obreros, ahorita acá así. Acá. Y Jesús, que sabía todo. ¿Ustedes también se quieren ir? Porque yo no pienso cambiar el mensaje. ¿Quieren irse? Váyanse. La verdad debe ser predicada. Jesucristo y Pedro dice, oh Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Por más que duela, es palabra de Dios. Por más que y nos quebrante, es palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser predicada. Oh, aleluya, estoy terminando. Amados, nos fuimos llamados a agradar a las personas. Eso no significa que yo tenga que ser odioso, que yo no los ame. No. Ustedes saben que yo los amo y los trato con respeto. Y trato de serlo, no sé cuál es la palabra, no sé si amoroso, no sé, qué sé yo, como bueno, atento con la gente. A veces me sale, tal vez, a veces no, qué sé yo, mi cara por ahí me condena. Pero la Biblia dice que el hombre de Dios debe ser amable. Yo trato de ser amable. Y trato de amarlo a todos. Así me den dolor de cabeza. Yo oro a Dios, Señor, quiero amarlo. Yo tengo que ser amable. Pero eso no significa que yo voy a hablar lo que ustedes quieran. Yo tengo que hablar lo que ustedes necesitan escuchar. Porque mi compromiso es eso delante de la presencia de Dios. Yo un día daré cuenta de lo que he hablado y lo que he dejado de hablar. Nos fuimos llamados a agradar a las personas, fuimos llamados a ser siervos de Dios. Nos fuimos llamados a mover emociones de las personas. Hemos sido llamados a transformar corazones a través de la palabra de Dios. Esa es nuestra misión hoy en día. Bernachea, ¿está rico la uña? Nos fuimos llamados a ser populares. Como muchos predicadores hoy que quieren ser populares. Nosotros no fuimos llamados a ser populares, nosotros fuimos llamados a ser obedientes a Dios y a la palabra. Con toda autoridad de Dios le digo, y con todo el temor del Señor, pero con toda convicción. Hoy hay mucha gente en los púlpitos, en los altares, en las redes, en los medios, usando esas herramientas consagradas para Dios para su propio beneficio. Porque quieren ser populares, porque quieren ser famosos, porque quieren tener seguidores, porque quieren tener muchos likes. Están buscando su propio beneficio. Y lo digo en el todo el temor del Señor. Y si hay alguno de esos que me están escuchando, que se arrepientan. Nosotros, a ver, yo prediqué acá hace unos 10 días en la última cena del Señor. Un mensaje que Dios me reveló en sueños, palabra de Dios. Y escuchen, con esto termino y présteme atención. Fue un mensaje maravilloso, mucha unción de Dios. Mientras yo predicaba había gente que aplaudía en un momento. Mientras yo predicaba había gente que se puso de pie. Mientras predicaba había gente hablando en lengua, riendo, llorando, siendo ministrados.
Glorias a Dios por eso. Porque somos una iglesia viva. Si decimos que adoramos a un Cristo vivo, no podemos tener un culto muerto. ¿No le parece? Si decimos adorar a un Cristo vivo, nuestros cultos tienen que ser vivos, de glorias a Dios, de aleluyas. No puede ser posible un culto muerto siendo que adoramos a un Cristo vivo. Bien. Pero considero en lo personal que ese es una consecuencia o resultado de cosas que está haciendo acá en la iglesia. Todo lo que estamos viviendo, el despertar de muchos creyentes, el levantamiento de muchos creyentes, cambio y transformación en la mentalidad de muchas personas. Lo que está produciendo eso es la oración y en los cultos de martes la palabra de Dios. Esa prédica como el domingo que prediqué yo, para no nombrar a otros, sirven, nos empujan la fe, nos animan, nos inyectan. Pero lo que está trayendo cambio y transformación en la iglesia, lo que está cambiando y transformando las mentes y los corazones, lo que está trayendo un despertar y un avivamiento en el pueblo, no es eso. Repito, es la oración que la iglesia está haciendo y nuestros cultos de martes. La palabra de Dios está siendo predicada como debe ser predicada. Aleluyas. La palabra está siendo predicada, está impactando corazones. Con todo que los martes nadie hace imposición de manos ni nada por el estilo, ¿eh? Pero la palabra está haciendo efecto. Jeremías dice, Dios a través de Jeremías, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. A veces ni siquiera hace falta administración, no hace falta imposición de manos. La misma palabra penetra, golpea, quema. Los martes no hay imposición de manos, pero es la palabra como fuego. La palabra está quemando. Cuando la boca de Dios habla, la palabra de Dios habla, quema corazones. La palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra. Duele, pero transforma y transforma a los obreros, forma y transforma a la iglesia. La palabra de Dios está formando a nuestros nuevos obreros. La palabra de Dios está haciendo que una nueva generación de obreros se levante aquí en Ebenecer, formados y transformados por la palabra de Dios. La palabra de Dios es como espada. Duele, penetra, perfora, pero corta y arranca lo que tiene que arrancar. Saca lo que tiene que sacar. La palabra de Dios. Duele, pero produce cosas extraordinarias. Hoy estamos llenos de oradores profesionales que mueven emociones, lloran, pero después de eso sigue todo igual, no hay ningún cambio, no hay ningún fruto, todo sigue de la misma manera. Pero predicadores de frutos, incultos como el que está hablando hoy, habla a media la palabra de Dios, pero es palabra de Dios y está transformando corazones. Porque la palabra de Dios tiene poder. Dios respalda la palabra de Dios. Aquellos discípulos del Señor Jesucristo no eran eruditos, no eran de seminario, pero eran llenos del Espíritu Santo de Dios y predicaron la palabra de Dios y revolucionaron todo el mundo conocido en poco tiempo para la gloria de Dios. Ellos realmente necesitaban y deseaban la gloria de Dios. No era para sí mismo. Iglesia, yo no quiero mi gloria, ni la de una institución. Yo quiero que sea para la gloria de Dios y que Dios, si hay motivaciones incorrectas, que Dios nos corrija, nos enderece y que realmente haya un vivo deseo en nosotros de que todo sea para la gloria de Dios. Un vivo deseo de escuchar palabra de Dios para que nos corrija, nos amolde, nos oriente, nos advierta, para que usted y yo no seamos sorprendidos en este tiempo como muchos lo están siendo lamentablemente.
bien parado en la palabra de Dios. Póngase de pie, por favor.